La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa, La Dignidad del Hombre. Mi nombre es Javier Moriel, miembro con Alianza de Comunidad Koinonía, a la que amo, y de verdad que es un gozo, es un placer estar aquí otra vez compartiendo juntos ustedes del otro lado del radio, del otro lado de la computadora, y nosotros aquí haciendo comunidad, haciendo koinonía, porque eso significa la palabra koinonía, comunidad, comunión. Bendito sea Dios que nos permite estar juntos a través de estos medios tan importantes para llevar el mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de salvación, ¿por qué no decirlo? Pues bien, eso es lo que hacemos aquí en Koinonía Radio. Algunos tratamos, otros lo hacen, ahí le echamos ganas. Usted decidirá. Mire, la semana pasada empezamos a leer un libro que yo les comentaba que era el libro de mi conversión, se llama Los defectos de los santos, de un señor sacerdote que se llama Jesús Urteaga Loidi, miembro del Opus Dei con una espiritualidad muy marcada, son muy santos los del Opus, la verdad, muy entregados a las cosas de Dios, evitando siempre las tentaciones, orando, huyendo, alejándose de ellas. Así viven y así nos transmiten. A mí me encanta mucha literatura de ellos. He leído algo he leído, algunos libros y me encantan. Todos los de José María Escrivá de Balaguer creo que he leído, con excepción de uno que no me gustó el título, que se llama La abadesa de todas las huelgas o algo así se llama. No tenía que ver con religión, me parece. Pero los demás por ahí hemos tenido la oportunidad de leerlos. El clásico, muy bueno, Camino, otro que se llama Surco, otro que se llama Forja. Todos van en ese sentido, todos van en esa línea de invitarnos a modelar nuestras vidas a la imitación de Cristo. Entonces seguimos con este libro. Hablamos la semana pasada de grandes ejemplos, de grandes santos, pues que han caído, que han sufrido, que han batallado, que han sido testimonios de salvación, de santidad, pero también que han sido testimonio de cómo se cae. Pero no solamente es eso, las caídas, ¿no? Sino de las levantadas. ¿Qué le parece a usted? Entonces, pues, continuamos con esta lectura y, pues, así como veíamos todas esas caídas, también tenemos que ver cómo tenemos que levantarnos, tenemos que luchar, tenemos que intentarlo, tenemos que levantarnos, porque sí, somos hombres, somos mujeres comunes y corrientes, ordinarios, pecadores, en un proceso de perfección, de santidad, que cuesta, que es difícil, que batallamos. Sí está esa parte. Pero hay algo que yo pienso, que también Dios nos ha dotado de muchas capacidades. La gracia viene de Él, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, dirá el Salmo. Si las gracias vienen de Él, entonces, estando con Él, es como nosotros vamos a poder recomenzar. Junto a las derrotas, Dios nos ha dejado un cubo lleno de esperanzas. No todo se queda en la derrota, no todo se debe de quedar en la caída. Tenemos la gracia y la fortuna de levantarnos, de poder caminar, de poder avanzar. Diariamente es una lucha, diariamente es una batalla, diariamente es un contraste, podemos decirlo. Nos enfrentamos ¿a qué? A la vida, nos enfrentamos ¿a qué? Al problema, pero en medio de todo eso, nosotros luchamos y debemos de salir adelante. Los hombres de Dios no pierden ocasión para recordarnos cuánto tenemos que realizar en la tierra, en este camino de la gloria. Nuestra iglesia, la Santa Madre Iglesia, como buena madre, pone ante nuestros ojos
las palabras de aquel converso que tras su decisión de seguir a Cristo no volvió la cara hacia atrás. Es una aclamación de Pablo que encierra una fuerte advertencia, esta exclamación que hace Pablo. No echen en saco roto la gracia de Dios. No echemos en saco roto la gracia de Dios. Todos como bautizados hemos sido consagrados, hemos sido sacerdotes, profetas, reyes, hemos sido consagrados, nos han dicho que somos templos del Espíritu Santo, y realmente es eso, que tenemos una oportunidad, que hemos renacido, que hemos muerto al pecado, que tenemos una vida nueva. Tenemos la gracia, lo que conocemos como la gracia santificante desde nuestro bautismo. A lo largo de la vida habrá caídas, habrá luchas, habrá derrotas, pero viene la reconciliación, la confesión. Tenemos que pensar otra vez, que tenemos que vivir nuestra fe de tal manera que nuestra vida sacramental sea rica, que nuestra vida sacramental sea poderosa en nuestras vidas. No echen en saco roto la gracia de Dios. No desperdiciemos esta gracia de Dios, porque a veces la gracia de Dios es desperdiciada. A veces la gracia de Dios sí se echa en saco roto. ¿Cuándo? Cuando no me interesa nada, cuando me doy por vencido, cuando no me levanto una vez más para luchar. Todos necesitamos de la luz de Cristo, y también nosotros necesitamos ser luz, que dice la palabra de Dios que nadie enciende una vela y la tapa. Entonces, si está encendida la gracia, si está encendida la luz de Cristo, si nosotros mismos somos brasas ardientes, no apaguemos esa luz que empieza a llenar nuestros corazones, que empieza a llenar nuestras vidas. Todos precisamos de las aguas de Dios. Entonces, cuando llegue el agua de Dios que nos lava, que nos purifica, no la ensuciemos, dejemos también que corra por nuestras vidas. Hay un río de vida corriendo por mi ser, decía un canto, ¿verdad? Que hace a los enfermos caminar y ver. Pues sí, de esa manera también se manifiesta la gracia de nuestro buen Dios. Es un tesoro que el Señor pone en nuestras manos para que lo aprovechemos. El tiempo mismo es un tesoro que el Señor pone en nuestras manos para que lo aprovechemos. No dejemos que se vaya al vacío. No dejemos que este tiempo se pierda, porque el tiempo ya no regresa. El tiempo pasa, el tiempo no vuelve. Aprovechemos el tiempo que tenemos. Que los malvados abandonen su camino y que regresen, dice la palabra de Dios. Regresemos. A lo mejor hemos ido demasiado lejos, a lo mejor hemos corrido mucho, nos hemos alejado del camino del bien, de la senda del bien. Pues tenemos que volver, tenemos que regresar, tenemos que empezar otra vez, tenemos que recomenzar si es necesario. Debemos seguir las pisadas del Maestro, y las pisadas del Maestro, que es Jesús, no nos llevan a alejarnos del camino del bien, del camino del Señor. Al contrario, las pisadas del Maestro nos van conduciendo con un paso que ya fue firme y seguro, nos van guiando a nosotros también con firmeza y con seguridad. Entonces, por eso debemos de abandonar los malos caminos, desandar el camino equivocado, regresar, y entonces estaremos haciendo lo correcto. Si hemos caído, pidamos perdón. Si hemos caído, si hemos sufrido derrotas, pidamos perdón. Si hemos caído, si hemos sufrido derrotas, acojámonos a la misericordia grande, a la misericordia muy grande de nuestro Dios, el Dios que perdona, y recomencemos nuestra vida cristiana. Los hombres santos, queridos hermanos, los hombres santos luchan siempre, no nada más a veces, no nada más cuando tienen ánimo. Se dan el ánimo de luchar siempre, de estar siempre en guardia, como el atleta que va a combatir, está en guardia, está listo, está dispuesto también. Así hagámoslo nosotros. Y entendamos esto, que en la lucha, si estamos en lucha es porque estamos en una guerra, y los hombres santos luchan siempre, y los que guerrean
caen con frecuencia. No siempre todo es vida y dulzura, ¿o sí? Pero cuando lo hacen, los que de verdaderamente son guerreros de Dios, guerreras de Dios, cuando se caen, se reincorporan, se levantan. Y hablando de la vida espiritual, y hablando de la vida de pecado, si las culpas son grandes, pues grande tendrá que ser nuestra penitencia. Los hombres de Dios, queridos hermanos, hacen muchas obras llenas de amor para el Señor, y a veces por débiles cometen pequeñas infidelidades o grandes torpezas. Pero es ahí donde han aprendido, donde han crecido, donde se han dado cuenta que solamente de la mano de Dios es como sales vencedor. Y por eso dice la palabra que quien le ha conocido no puede callar. Y por eso dice la palabra que quien toma el arado y mira para atrás no sirve, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos hemos decidido, también nos dice Eclesiástico, preparémonos para la prueba. Pero sin miedo, porque no somos nosotros, no son nuestras fuerzas humanas. En la vida espiritual no son nuestras fuerzas humanas. Tenemos el respaldo, primordialmente, de que somos hijos de Dios. Tenemos un gran respaldo. Tenemos el respaldo de que es Dios quien está con nosotros. Y como decía San Agustín, Dios está más interesado que nosotros mismos en nuestra salvación. Entonces, dejémonos llevar, que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas, y que si hay caídas, que nos levantemos. Si hemos andado lejos del camino, que volvamos a la senda, desandemos el mal camino, el camino equivocado, y regresemos al camino de la salvación. Mis queridos hermanos, vamos a ir a un breve corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 8 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, con la reflexión del Padre Gabriel Álvarez. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Son las 9 de la noche, 14 minutos. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Hablando de las caídas, hablando de las levantadas en la vida espiritual, en la vida cotidiana, en la vida que vive cada uno de nosotros, pues diariamente nos enfrentamos a diferentes circunstancias, a diferentes
situaciones en las cuales tenemos que decidir. Ciertamente a veces decidimos desde nuestro punto humano nada más. Hay cosas en las cuales pues no pensamos en Dios, no le preguntamos a Dios, no pensamos cristianamente, por así decirlo, ¿no? Tomamos decisiones muy humanas. Y esas decisiones muy humanas casi siempre van cargadas de grandes errores, como decíamos ahorita antes de irnos a corte. Luego viene el pensar que hicimos mal, que podemos hacer bien, que podemos mejorar. Y hay quienes se aplican, y hay quienes dicen, yo voy a dejar esta conducta, yo voy a dejar esta actitud que no me sirve, y lo hacen y se empeñan, y muchas veces se logra tener un cambio de vida, un cambio radical. Eso es parte de lo que nosotros le llamamos conversión. Y ya hemos hablado de esto. La conversión debe de ser continua y debe de ser constante, la conversión. Cada día, en cada situación. Si lo hice bien, qué bueno, bendito sea Dios. Tengo que seguir haciendo las obras buenas o las cosas bien. Y si lo hice mal, me tiene que ayudar a que yo crezca, a que yo madure en mi vida espiritual. Ir dejando vicios, ir dejando actitudes, ir dejando situaciones que no nos permiten crecer, que no nos ayudan. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos perfectamente lo que está bien de lo que está mal, pero a veces también nos hacemos de la vista gorda. A veces no queremos reflexionar en nuestras vidas para no cambiar. Porque el cambio implica algo de sacrificio a veces, El cambio implica algo de ajuste, por así decirlo, en la vida espiritual. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos puede costar caro el irnos metiendo en lugares sombríos, oscuros, y no saber cómo volver a retomar el camino. Cuando un soldado, queridos hermanos, que está combatiendo, recibe alguna herida o retrocede un poco, nadie es tan exigente o tan ignorante de las cosas de la guerra que piense que eso es un crimen. Cuando hay alguien que está herido en la guerra, pues tiene que retroceder, tiene que atenderse. Los únicos que no reciben heridas, los únicos que salen libres, son los que no combaten, son los que se escudan, son los que no pelean, son los que no hacen nada. Quienes se lanzan con más ardor, con más celo, con más entusiasmo en contra del enemigo, esos son los que reciben los golpes. Y eso lo decía San Juan Crisóstomo en un libro que se llama El arte de aprovechar nuestras faltas. El Señor permite que haya derribos, derribadas fuertes, caídas, recaídas en la vida de los que le sirven. ¿Por qué? ¿Por qué lo permite? Para que arrepentidos recomiencen, o recomencemos, mejor dicho, con vigor, con más fuerza, con más energía, un vigor nuevo, recomenzando el caminar de siempre. Aunque el caminar es continuo, aunque el caminar debe de ir paso a paso, a veces dejamos de avanzar, a veces dejamos de caminar. Y aun cuando las deslealtades sean de mucho peso, también el dolor es grande. Y debe de ser sincero el propósito de enmendarnos, el propósito de enmienda tan famoso. Y entonces, todo conduce no solo a continuar el camino, sino incluso a levantarse a alturas jamás alcanzadas en la vida sobrenatural anterior. Todo esto nos puede ayudar, nos dice San Pablo, todo esto nos puede ayudar. Nos dice San Pablo que todo es para bien de los que aman a Dios. Y añade San Agustín, etiam peccata, incluso los pecados
sabiendo retomar el camino, volviendo arrepentidos, con nuevos propósitos, pueden ser para nuestro propio bien. Nos pueden ayudar a crecer y a no caer en el mismo error. Por eso siempre lo digo, el que es alcohólico, el que es adicto a algo, muchas veces tiene que tocar fondo, o sea, irse hasta lo peor del vicio, adentrarse totalmente, porque ya llega a un punto en que ya no puede estar más abajo. Por eso se llama tocar fondo. Ya llegaste al fondo, ya topaste y tienes que enfrentar la realidad de la vida que estás viviendo. Y por eso es bueno, no es bueno el pecado, entendámoslo, no es bueno el pecado. Todo es para bien de los que aman a Dios, todo lo que nos pasa es para nuestro bien, incluso nuestras caídas son para nuestro bien cuando sabemos crecer y estar por encima de esas propias caídas. ¿Por qué? Porque así en las caídas las almas se llenan de humildad, se llenan de una desconfianza de sus propias fuerzas, se reconoce uno y dice, solo no puedo, se llenan de propósitos, nos llenamos, ¿por qué no?, de entregas generosas, de querer no volver a caer, de grandes deseos de reparar los crímenes, así le vamos a decir, los crímenes cometidos. Y suben y suben y suben estas almas arrepentidas en la vida del amor, en la vida del verdadero amor. Entonces, a recomenzar, a intentarlo, a luchar, a esforzarnos e ir a donde tenemos que ir. Confesión de los pecados, cumplimiento de la penitencia. Queridos hermanos, este próximo miércoles será miércoles de ceniza, un tiempo de penitencia, un tiempo de entrega, un tiempo de dedicación, un tiempo de purificación, un tiempo de espera, pues un tiempo en el cual nosotros podemos ir ya planeando, ¿verdad? Así como planeamos en el año nuevo todos esos proyectos, todos esos sueños, todas esas luchas que a veces se quedan ahí en las primeras semanas. También este es un tiempo para ir proyectando qué es lo que queremos hacer, para ir aterrizando nuestras vidas, el ser más espirituales, el dejar de ser carnales, el dejar de ser mundanos, el dejar las cosas que nos alejan de Dios. Por eso es recomendable, aparte de los ayunos, de no comer carne, de ofrecer el ayuno, de esto, del otro, también el ofrecer no escuchar la radio, no ver la televisión, programas que no tienen valor, radio, música mundana. Un tiempo de penitencia, unámonos a Jesús. Cumplimiento de la penitencia, confesión de los pecados. Y tal vez de las lágrimas, porque a veces hay que llorar. En el arrepentimiento puede ser que venga la lágrima también. Y así como brota la lágrima de nuestros ojos, que brote de nuevo un mensaje de esperanza, pero para todos aquellos que quieren recomenzar. El Señor ha perdonado tu pecado, dice 2 de Samuel. El Señor ha perdonado tu pecado. Entonces, si el Señor nos ha perdonado, olvidemos nosotros también lo olvidado por Dios. Y sigamos el camino de los valientes, el camino de los valerosos. Hubo descalabros, pues a levantarnos, y con más ardor que antes, aunque en esas descalabradas se nos haya agujereado el alma. Decía Monseñor Escrivá de Balaguer, él escribía algo y lo predicaba. En este torneo de amor, decía, no deben entristecernos las caídas, ni aun las caídas graves. Si acudimos a Dios con dolor y buen propósito en el sacramento de la penitencia, el cristiano no es un maníaco coleccionista de una hoja de servicios inmaculada. Así decía él. No lo hagamos como coleccionando una hoja de servicios inmaculada, como queriendo llegar nada más puros y blancos. Pues no, aceptemos nuestras caídas, aún las caídas graves, para poder estar arrepentidos y acercarnos a Dios con dolor y con un buen propósito. ¿Y esto dónde se da? En el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y también podemos decir, pero sí me esfuerzo, le estoy echando ganas, me estoy esforzando, me estoy queriendo portar bien,
y todos mis esfuerzos no resultan, no dan lo que yo espero. Y puede ser que después de tantos años de lucha, de peleas por portarse como buen cristiano, de repente se da uno de bruces, cae, se tropieza con la misma piedra. Continuamente experimentamos nuestra personal ineficacia, pero a veces parece como si se juntaran todas estas cosas, como si se nos manifestara con mayor relieve, para que nos demos cuenta de cuán pequeños somos y qué es lo que debemos hacer. También esto lo decía José María Escrivá de Balaguer. Queridos hermanos, expecta dominum, decía él también. Expecta dominum. Espera en el Señor. Vive de la esperanza verdadera. Nos sugiere la Iglesia con amor y con fe. Viriliter age. Pórtate varonilmente. ¿Qué importa que seamos criaturas de lodo si tenemos la esperanza puesta en Dios? Y si en algún momento un alma sufre una caída, un retroceso, no es necesario que suceda, pero se le aplica el remedio, como se procede normalmente en la vida ordinaria con la salud del cuerpo, y a recomenzar de nuevo, buscando la salud del alma. Vamos a un corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos. www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, Vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los martes en punto de las 7 de la tarde. Por la 800 AM en radio. Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Aquí en Koinonia Radio 800 AM. Yo soy el buen pastor que da la vida por ti para que puedas vivir. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hacer para recomenzar? Hay que poner todo de nuestra parte, hay que tener una disposición, hay que tener un corazón abierto al amor de Dios. Pero no hay que fiarnos de nosotros mismos. Eso es lo que nos lleva muchas veces al pecado. Creer que nosotros, con nuestras propias fuerzas o con nuestras únicas fuerzas, podemos salir adelante y podemos salir victoriosos. No nos confiemos en nosotros. Somos seres, hombres y mujeres, hechos de barro. Así de fácil. Propensos más al mal que al bien. Porque vivimos en un mundo dominado y conquistado por el mal, pero también tenemos la esperanza de un Rey de Reyes, de un Señor de Señores que ha vencido este mal. Pero cuando vamos nosotros mismos, pues va a ser muy difícil,
Por eso, apoyémonos por completo en Él, en el Señor. Arriba, arriba los corazones, arriba el ánimo, arriba, arriba la esperanza. No nos quedemos ahí en el barro, pensando que no valemos nada. Sí, somos hechos de barro, pero estamos llamados a la eternidad. Estamos llamados a estar con Dios. No nos paremos a recordar morbosamente las ocasiones en las que hemos tenido que reanudar la escalada. ¿Qué siempre voy a tener que estar recomenzando? ¿Qué voy a volver a caer en el pecado? Claro que sí. En eso al menos tenemos que imitar a los santos, que comienzan todos los días, que se esfuerzan, que luchan. Varias veces, a veces en un mismo día, han caído, y nosotros también hemos caído varias veces en un mismo día. Pero un acto de contrición de verdad, en multitud de ocasiones, con una humildad sincera, te lleva a amar y a esforzarte mucho también. Decía San Francisco de Sales en una carta que escribió a una señora: me da alegría ver que comienzas cada día. No hay mejor medio para acabar bien la vida que el de volver a empezar siempre y no pensar nunca que ya hemos hecho bastante. Mis queridos hermanos, hace mucho tiempo leí esta historia que me impactó, que me llenó de un sentimiento muy bonito. Y es una historia sacada de este mismo libro, Los defectos de los santos. Cuenta esta historia. Es una historia que podemos hacerla viva cada día. Es una historia. Ahí les va. Allí ha caído, dijo uno del grupo. Efectivamente, la impresionante tormenta de aquella madrugada había sido la causante de que una gigantesca águila real cayera por tierra aturdida y medio muerta. Allí estaba con su pico grande, su larga cola de punta cuadrada y sus casi 3 metros de envergadura. Los más pequeños se mantuvieron a cierta distancia. Uno de los muchachos, acercándose con cuidado, logró atar una cadena a una de las patas del águila, que sujetó por el otro extremo a la roca. Los chicos se retiraron para ver qué ocurría. Cuando el águila despertó de aquel atolondramiento que le había causado la caída, desplegó sus tremendas alas y emprendió el vuelo. Pero sujeta como estaba a la cadena, cayó de nuevo al polvo. Unas palomas que pasaban veloces ante sus ojos le dieron nuevos ánimos y con esfuerzo reemprendió el aleteo. Pero la cadena sujeta a la roca la tiró otra vez en el suelo. 4, 5, 6, 10, 20 veces intentó levantarse para llegar a su nido de las altas rocas, ¿no? Pero 4, 5, 6, 10, 20 veces volvió a caer por el peso de la cadena. Al fin, desalentada por tanto esfuerzo inútil, se resignó a morir atada a la tierra. Pero dice el cuento que con el último intento de llegar a sus nubes, a sus alturas donde ella estaba, el desgaste sufrido por la cadena, por el roce con la roca, había roto el eslabón que sujetaba su pata. El águila real estaba libre para volar a su cielo. Con un nuevo intento de lucha, con un nuevo intento de vuelo que hubiese realizado, se hubiera encontrado en las alturas, por encima de las montañas. Pero ahí, chapaleando en aguas sucias, se quedó para siempre. La que tenía sus alcázares en los picachos rocosos, estando libre. ¿Cuántos fracasos, queridos hermanos, hay también en nuestros proyectos? ¿Cuántas decisiones rotas? ¿Cuántas obras que no hemos acabado? ¿Verdad que es cierto?
en nuestra vida. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántos retrocesos? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas derrotas? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántos atrasos? ¿Verdad que es cierto? Pues no importa. Aunque hayamos vivido nuestra vida en medio de la lucha y de la derrota, y de el irnos para atrás en vez de ir para adelante, el retroceder, esos retrocesos, vuelves a lo mismo, al mismo vicio, al mismo pecado, aún así debemos recomenzar hoy con muchos ánimos, con muchos ánimos. Hay muchos desalientos también, pero los ánimos deben de vencer esos desalientos para poder recomenzar, para poder alcanzar la meta. Junto a las derrotas, decíamos, Dios nos ha dejado un cubo lleno de esperanzas. Y es que nos hizo para volar en las alturas, para estar con Él, como esa águila real que cayó, que ahí estaba tirada, pero tenía que levantarse una vez más. Lo hubiera logrado, hubiera sido libre, hubiera retornado a las alturas. De la misma manera, tú y yo. De la misma manera, tú y yo, no nos dejemos vencer, no nos dejemos morir. Aunque te digan que no se puede, aunque todo sea pesimismo a tu alrededor, aunque te digan que no vales, que no sirves, que siempre has hecho lo mismo, que no vas a cambiar, tu obligación como hijo de Dios, mi obligación como hijo de Dios, es levantarnos, es poner otra vez un pie adelante y el otro atrás, y levantar también ese pie que está atrás, a empezar a caminar. Avanzamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfebrecidos, dice por ahí, ¿verdad? La liturgia de las horas. Así es, tenemos que avanzar, tenemos que correr. Que se nos llene el corazón de esperanza, como el atleta que ya no puede, pero cuando ve la meta cerca, da el último estirón y empieza a esforzarse, aunque ya ha recorrido un camino, aunque ya ha ido de más a menos, aunque las fuerzas ya lo han dejado, aunque ya no es la misma energía que tiene del inicio de la carrera, al final de la carrera da un extra y empieza otra vez ese galope, ese trote, y empieza otra vez a andar, empieza otra vez a avanzar con firmeza y con seguridad, porque hay una meta que tiene que pasar, y a veces esa meta no se llega en primer lugar, pero tiene que llegar de todos modos, porque a fin de cuentas no es el lugar en el que llegas, es que llegues, es que estés. Así es la vida espiritual, queridos hermanos. La vida espiritual es dura, claro que es dura. La vida espiritual es difícil, claro que es difícil. Vienen muchas cuestiones ahí. Nos cuestionamos a veces si vale la pena esforzarnos, si vale la pena luchar, si el sacerdote que me atendió me dio el consejo que yo necesitaba. Pues esto más bien es personal. A grandes errores, a grandes fracasos, mayor será la penitencia, dicen. Y no es la penitencia que te deja el sacerdote, porque a veces nos tratan con mucha misericordia, ¿verdad? A veces la penitencia que nos dejan es así como que, caray, ¿sí escucharía mis pecados el confesor? Pues es que no se trata de seguir poniendo más carga, más peso ahí en nuestras espaldas, sino más bien de liberarnos, sino más bien de crecer, sino más bien de estar más ligeros. Y eso es lo que pasa en la confesión también. A veces nos hemos alejado del sacramento de la confesión y nos hemos alejado también de la gracia y nos hemos alejado de poder sentir en nuestros corazones ese amor, esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, que también podemos decir es fortaleza para el alma, es energía, es lo que nos nutre para poder avanzar, para poder caminar hacia una vida nueva, hacia una vida diferente, cada vez con brío, con energía, con entusiasmo. Caminemos. Somos hombres y mujeres de carne, de hueso, que sentimos, que caemos, que lloramos, que envidiamos, que tenemos sentimientos a veces negativos,
Pues bien, es el Señor el que nos va a cambiar. Que no vayamos entonces con nuestras propias fuerzas, sino que nos acojamos a las fuerzas del Señor y Él nos dará su gracia. Vamos a ir a un último corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Este sábado 8 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, con la reflexión del Padre Gabriel Álvarez. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Así es, queridos hermanos, en la vida espiritual tenemos que avanzar, y a veces creemos que como que no se nos da. A veces creemos que como que no avanzamos, nos vemos y decimos, pues no, creo que no. Y creemos que Dios se tarda en escuchar nuestras oraciones. Pues Dios no se tarda, Dios más bien está tomándose un tiempo para que todo sea mejor para nosotros, para que nosotros nos vayamos perfeccionando también, ¿por qué no? Fíjense, queridos hermanos, que hablando de este mismo libro, habla de algo muy interesante, de cómo pues a través del inicio de la creación pues entró el pecado al mundo. A veces nosotros pensamos nada más en nosotros, en nuestros pecados, en nuestras soberbias, en nuestras envidias, pero la verdad es que desde el inicio de la creación estuvo difícil, Conocemos la historia, Adán y Eva, la manzana, el orgullo, la serpiente, el pecado, el esconderse de Dios. Y este escritor, Jesús Urteaga Loidi, le ha puesto como subtítulo a esta parte de este libro, el día que el miedo entró en el mundo. El día que entró el miedo en el mundo. Y preguntémonos, ¿cuándo entró el miedo en el mundo? Primero apareció el amor, obviamente. Y cuando este amor se rompió por el pecado original, hizo su aparición aquel. Esto nos lo relata el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 3. Ahí está. Ya estaban hechos los cielos, la tierra, el mundo, ya estaban hechos los ángeles, cuando como coronación y consumación, terminando su actividad creadora, Dios formó al hombre con barro del suelo formó al hombre. Y luego le inspiró en el rostro un soplo de vida. Sopló y le dio su aliento y le dio su vida. Y así, con este lenguaje sencillo, con un estilo narrativo, con un estilo poético, se nos relata una de las principales verdades de la religión: la creación del universo en el tiempo, por la omnipotencia de nuestro Señor. Así lo hizo. Y también
la creación inmediata del alma humana. Primero hizo la creación con su omnipotencia, Dios que todo lo puede, hizo la luz, hizo el agua, hizo todo y culmina su obra, termina su obra creadora con el hombre. Y le dio potestades, le dio muchas cosas, le dio poderes, ¿no? Ya había dado a Adán nombre a las aves del cielo, a los peces del mar, porque en esto le dio la potestad del Señor, a los animales de la tierra. Ya Adán ya había tomado esta parte cuando Dios creó a Eva. ¿Y qué es lo que pasa cuando crea a Eva? Los bendijo y los hizo señores del mundo, reyes de la creación, así como lo escucha. Sometan la tierra, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre todo cuanto vive y se mueve en la tierra. Génesis 1:28. Al Señor, si le hubiéramos visto el rostro, pues lo veríamos contento, satisfecho. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Y cuando ve que su creación es buena, es como Él la ha hecho, no podemos encontrar más que un rostro de satisfacción, contento. Aprecia que todo marcha bien, que todo cuanto ha creado es muy bueno. Dios, los hombres, los animales, el mundo, el universo entero, podemos decir que vive la alegría del amor. Pero luego, ¿qué viene? Viene el día maldito. Como decíamos, al principio solo había amor, dotado de libertad para decidir por el bien o escoger el mal. El hombre tenía siempre la posibilidad de atender a la soberanía de Dios, de hacer lo que Dios quería. Y ciertamente, por la seducción de Satanás, del enemigo, por el orgullo propio, optó por la rebelión. Así es. Fue aquel día maldito, aquella misma tarde, en aquel paraíso regado por 4 grandes ríos, así nos lo narra, ¿verdad? Con árboles hermosos a la vista, sabrosos al paladar. En aquel lugar que el hombre lo trabajaba con gusto, sin cansancio. Ahí se presentó el miedo de la mano del pecado. Y así nos lo refiere el Génesis. El Señor había salido a dar su paseo por el jardín a la hora de la brisa, en la tarde. Adán y su mujer, al escuchar sus pasos, dice la palabra, se escondieron. Eso dice la palabra de Dios, Génesis 3:10. Y al escuchar sus pasos, se escondieron y Dios los buscaba. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y descubierto su pecado, confesó. Ese fue el día que entró el miedo en el mundo. Te oí andar por el jardín y me escondí porque tuve miedo. Génesis 3:10. Y Adán, agazapado en su egoísmo, escondido en su miseria, lleno de vergüenza, termina por declarar sus infidelidades, sus soberbias, sus desnudeces, sus cobardías. Tengo miedo, tuve miedo, por eso me escondí. ¿Qué había ocurrido? Aquí podemos ver algunos aspectos principales de esta verdad de fe, en relación con el pecado del primer hombre santo. Un hecho histórico. Esto es un hecho histórico, no es un mito, es una verdad. Ni una de esas reflexiones piadosas para explicar satisfactoriamente la existencia del mal en el mundo. No, no es eso. En las primeras páginas de la Biblia se nos narra la creación de nuestros primeros padres, Adán y Eva, a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. O sea, se les ha constituido gratuitamente en un estado de santidad y de justicia. Eran santos, porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios era santo, y estos eran hechos a su imagen y semejanza, también eran santos. Todas las cosas buenas las tenían recibidas de Dios, para ellos, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, todo ya lo tenían. Adán la transmitirá por generación a todos los hombres
si hubiera permanecido fiel a los mandatos divinos. Se les ha dado un don sobrenatural, el de la gracia santificante, por lo que participan de la vida divina. Se les ha hecho hijos de Dios y quedan destinados a la gloria. Así fue la creación. Se les han concedido los dones, la inmortalidad, no eran mortales, integridad, inmunidad de todo dolor, de toda miseria, por eso Adán no se cansaba en trabajar. Y ciencia también, que era una ciencia que ellos pudieran entender la vida. Están protegidos contra el cansancio, contra la fatiga, contra el desaliento, contra la enfermedad, contra la senectud, contra la vejez, pues, contra la violencia. Estaban protegidos de amenazas exteriores. Estaban puestos en el paraíso. Gozaban de esa familiaridad con Dios. Adán está libre de todo desorden, en sus potencias, en sus pasiones. Es el Señor de toda la tierra. Ha sido colocado por encima de la creación visible. Pero nada de esto implicaba la imposibilidad de pecar. Tenía libertad, como tú y yo. Tenía libertad. Quiere el Señor Dios tener una prueba de su fidelidad, muy fácil de ser superada. Y por eso le dice, solo te queda prohibido comer el fruto del árbol del bien y del mal. Todo lo tenía, gozaba de todo, nada más que tenía que hacer, no comer del fruto prohibido. Y aún así, nada más en ese impedimento que podía fácilmente sacarlo adelante, cayó. Y además se le amenazó, si desobedeces, pues vas a tener la muerte. Nos debe de quedar claro, queridos hermanos, que la libertad no implica necesariamente la posibilidad de pecar. Somos libres, pero no para pecar. Al contrario, somos libres para no pecar. Dios es la libertad por esencia y Dios nos da la libertad. Y no puede pecar Dios. Tampoco lo pueden hacer los que son bienaventurados. El poder pecar es un atributo de la libertad que todavía no ha alcanzado un estado de perfección final. Eso es el pecado. Y esto lo dice un teólogo, Schmaus, en un libro que se llama Teología Dogmática. Es triste comprobar que apenas iniciada la historia de la humanidad, con los primeros pasos del hombre, en el jardín del Edén, comienza la historia también de los primeros pecados de los santos. Y es nuestra propia historia, queridos hermanos. No es la historia de Adán y de Eva, es tu historia, es mi historia. Somos llamados a la eternidad, somos llamados a la santidad, somos llamados a trascender, somos llamados a la inmortalidad, a no morir. Cristo venció a la muerte y con eso nos da esperanzas de vida eterna. Ahí estamos llamados, ahí estamos invitados. Pero todo depende de nuestra decisión. Todo depende de nuestra respuesta a Dios. ¿Cuál es mi respuesta? Si yo te pregunto, ¿tú quieres ser santo? ¿Cuál es tu respuesta? Porque si Dios mismo nos hace esa pregunta, ¿qué le podemos responder? Pues nos dice la propia palabra, sean santos, como yo, su Padre, soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Luchemos pues, esforcémonos pues, por llegar a ese estado de gracia, por vivir en ese estado de gracia. Tú y yo, hombres y mujeres de carne y de hueso, podemos hacerlo. Tenemos el testimonio de grandes hombres, de grandes mujeres, que han vivido en la lucha, pero que han salido adelante. Queridos hermanos, esto fue todo en su programa La Dignidad del Hombre. Los espero la próxima semana, misma hora, 9 de la noche. Los dejamos aquí con la hora nacional por internet. Sigue nuestra programación. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.